Está con nosotros el doctor Felipe Gaitán Alcalá, especialista en Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, a quien saludo con muchísimo gusto. Doctor Gaitán, muchísimas gracias por permitirme este enlace. Ahí tengo un poquito de problema. ¿Me escucha, doctor? Te escucho perfectamente. Ahí estamos. Qué gusto saludarlo, Indivisa Manent, y muchas gracias por este enlace. Al contrario, José Luis, es un gusto estar con ustedes en este espacio. Qué amable. Intentaba yo lo que logramos este enlace, que la tecnología luego nos ayuda, explicar un poquito la labor. Yo creo que valdría la pena para las personas que no están muy familiarizadas, de cada una de las congregaciones religiosas, las más conocidas en nuestro país, para hacer esta diferenciación con los jesuitas. Digo, yo estudié con los lasallistas, le tengo un gran aprecio a los hermanos. ¿Qué los hace distintos, lasallistas, los salesianos, etcétera, etcétera? Fíjate, José Luis, es interesante porque la labor que hacen los diferentes órdenes religiosas es muy importante, sobre todo por la vocación que tiene cada uno de ellos. En el caso de los lasallistas están muy volcados, digamos, su vocación está en la educación. Los jesuitas, esta idea de llegar a los confines del mundo. Tenemos a los dominicos, esta idea de la evangelización, o los franciscanos que van predicando esta forma de alabar a Dios de alguna manera a través del sufrimiento en el mundo, entendiendo al otro y compadeciendo al otro y acompañando al otro. Entonces cada uno, digamos, va al mismo objetivo, que es esta parte de la evangelización, pero con diferentes formas que tiene que ver con, ya sea con la evangelización, ya sea con esta parte misionera o con ciertas misiones educativas. Cada una ha sido importante en la historia de este país. Quizá la más relevante en un inicio fueron los franciscanos, sí, luego los jesuitas, y posteriormente llegan ya los lasallistas ya en el siglo XX. Ahora, en el tema de los jesuitas, si nos pudiera ayudar, profesora, a entender un poquito esta participación en América Latina, y si estoy correcto en mis datos, participando, si no activamente, sí de alguna manera, en las guerrillas de Centroamérica, buscando las causas más necesitadas. Eso los ha hecho también muy distintos, ¿no?, en comparación con otras órdenes. Claro, fíjate que en el caso de los jesuitas ha sido accidentada su historia en América Latina. Recordarás una película que hace muchos años salió que se llamaba La Misión, que fue cuando fueron expulsados de estos territorios. Pero después los jesuitas se fueron involucrando no solamente en la defensa de los más pobres o los más necesitados, sino también colocándose frente al poder. Y lo que tú planteas ahorita de esa participación en ciertos movimientos políticos, guerrilleros y demás, se da sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II colocó a la Iglesia de nuevo en el mundo, lo colocó frente a la modernidad, y es donde se dan los cambios en la Iglesia, en las misas. Ahora vemos que cantan y utilizan instrumentos y hablan en español, pero antes no se utilizaba eso, era latín y era una forma distinta de los servicios religiosos, pero también la forma de acercarse a la iglesia. Lo que hizo el Vaticano II fue abrirse al mundo y dejar que los sacerdotes participaran en ese mundo. De manera ya no desde el púlpito, sino en el terreno, acompañándolos. Y muchos de los jesuitas y franciscanos y otros sacerdotes acabaron participando en esto que se le llamó la teología de la liberación o la teología de los pobres, sobre todo en Argentina, Colombia, y vamos a encontrar a varios sacerdotes que se involucran en la guerrilla. Camilo Torres en Colombia fue quizás la figura más importante, otros más terminan acompañando causas sociales y demás, y que acaban siendo víctimas y torturados por las dictaduras que en ese momento estaban, y acaban siendo sobre todo en esta idea los mártires de la iglesia. Muchos de ellos se fueron por una parte armada, otros se fueron por el caso de la evangelización y el acompañamiento. Es decir, el sufrimiento de Jesús no tiene que ser un sufrimiento en la tierra, sino más bien una redención en la tierra de su misión, de su palabra. ¿Habrá algún cambio después de lo sucedido en Chihuahua, no solamente por parte de los jesuitas, sino también por parte de los hermanos lasallistas, de los salesianos, de todos ellos, de los propios legionarios de Cristo, después de lo oído en Chihuahua, como para decir, oigan, es que ya la violencia no tiene límites, ya está con personas que están dedicadas a ayudar a los más necesitados, también la violencia va y los mata, ¿no? Claro.
Fíjate, José Luis, no va a cambiar la estrategia porque es su misión, a final de cuentas, ir a estos lugares. Lo que va a cambiar son un poco las tácticas y la forma de ir acompañando a las comunidades. Eso sí va a cambiar. Lo que no va a cambiar es alejarse de su misión. Los jesuitas han sido muy enfáticos en eso, al decir, bueno, no asesinaron a dos de nuestros hermanos, no nos vamos a alejar de este punto, vamos a seguir trabajando, claro, con cuidados y demás, pero esa es la misión. Y me llama algo la atención porque la iglesia en general y sobre todo los jesuitas en algún momento dan gracias a la vida y gracias al testimonio de estos dos sacerdotes que fueron asesinados. Y fíjate lo contradictorio, porque lo dicen, damos gracias a este sacrificio de los hermanos porque hacen ver la necesidad de un cambio en la política, pero también un cambio en el evangelio que se reciben en los pueblos. Es decir, tenemos que ser más contundentes en denunciar este tipo de cosas. Digo contradictorio porque parecería que en realidad tendría que estarse lamentando, pero ellos lo ven también como una forma de martirio, de sacrificio, en el cual los dos sacerdotes ofrendaron su vida por algo que ellos creyeron y en algo que su fe los llevó. Entonces, y no lo dicen solamente los jesuitas, lo dicen también los lasallistas, los franciscanos, los dominicos e incluso también los legionarios. O sea, no se van a mover de ese punto. Lo que sí van a cambiar son las tácticas. Sí, Y claro. sobre todo hay una preocupación en las universidades, con esto anoto nada más, por el tema de llevar a los estudiantes a misiones, que tú lo conoces bien, porque cada semestre van de misiones. Eso sí va a cambiar en el caso del acompañamiento con los jóvenes. Sí, eso, más o menos yo iba a ese tema. ¿Cómo lo están tomando los jóvenes? Porque aunque seamos lasallistas, volteamos a ver lo que le pasa a los maristas, a los jesuitas, y hay un sistema como de alerta, ¿no? Oye, ya en cualquier lugar, si queremos ir a hacer una labor misionera a la sierra, corremos riesgo. Entonces, creo que el mensaje de parte de los hermanos, de todos ustedes, tiene que ser muy, muy claro, pero no sé cómo lo estén haciendo. Fíjate que una de las cosas están ahorita acotando muchísimo las misiones a espacios que ya conocen y que ya tienen en los años 80, 90, todavía en la primera década de los 2000 se adentraban a comunidades donde no eran conocidos Ujú. y llegaban y bueno, hacían la labor misionera. En este caso, lo que han estado haciendo es acotándose a espacios que ya conocen donde ya hay una misión, pero tampoco garantiza que estén libres de estas agresiones. Lo vimos ahora en Cercahui, en Chihuahua, cuando estaban estos dos sacerdotes en una misión ya instalada con diferentes religiosos y acabaron siendo víctimas de esta agresión. Lo que hacen ahora las diferentes órdenes religiosas con los jóvenes es precisamente tratar de llevarlos a lugares donde experimenten este acompañamiento con el otro, pero sin exponerlos más allá, donde ellos ya no tengan un control o donde ya escape a cualquier elemento que pudiera ser agresivo para ellos. Sí, no, no, y además, permítame rápidamente, doctor, a poner un ejemplo, ¿no? Yo estuve en la guerra del Líbano y en plena, en la del Líbano, la última, la de Libia, perdóname, no, bueno, en una de las últimas, ya no me acuerdo, pero me acuerdo que el que atendía a los niños huérfanos era un hermano lasallista, en plena guerra, ¿no? Y entonces uno reconoce la valentía de estos hombres que justamente con esta misión educativa y de evangelización van a lugares arriesgando su vida y muchos pueden terminar en una fatalidad como esta, ¿no? Claro, y efectivamente, José Luis, y al menos en la guerra, y tú que fuiste corresponsal de guerra, lo sabes, hay ciertas reglas en los combates. Aquí no hay. Aquí es la carnicería, o sea, no se respeta nada, no hay ningún elemento que permita cómo identificar o mantener a raya a los demás. Sabemos que en las guerras se cometen muchos excesos y acaban siendo castigados, pero porque hay reglas antes, y en este caso, en esta barbarie, ni siquiera hay ese sentido de las reglas por parte de los criminales. Solamente quiero notar, en el caso de los dos jesuitas, es el momento coyuntural en el que estamos, Mm, pero mm, cardenales, tú recordarás a mm. su campo en los años 90, hasta ahora los jesuitas hemos tenido una trayectoria y volvemos al tema donde los sacerdotes vuelven a ser parte de la búsqueda de soluciones. Lo vimos en el caso de los migrantes con el padre Solalinde, lo Ujú. vimos con el padre Goyo en Michoacán, donde se vincula con las autodefensas, teniendo cierta distancia con ellos, y vemos a sacerdotes que están constantemente haciendo su labor. Entonces, esto es relevante porque en el caso de la barbarie en México parece que no se ve, pero se sufre y se vive cada día. Sí, ya, hasta el Papa Francisco volvió a vernos, aunque, en fin.
No sabe cuánto le agradezco, doctor, este enlace. Le mando un muy fuerte abrazo y saludos a los hermanos Indivisa Manen. En verdad, muchas gracias. Igualmente, José Luis, cuídate mucho, Indivisa Manen para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Extraordinario, doctor Felipe Gaitán. Ahí tiene usted la explicación. Y sí, todos, fíjese, al final de cuentas estamos cayendo en el mismo punto, la violencia que se vive en nuestro país.